So let's go ahead and go to the next presentation. If there's no any other questions, I think that's it. So let me thank you again and see. Let's go to Pablo Rulo, Pablo Rulo, perdón, de la Universidad UTN de Rosario. ¿Sí? Puedes, ahí va, chequearte toda la presentación, se ve bien. Bueno. Así que bueno, Pablo Rulo es de la Universidad UTN de Rosario, ¿sí? Y va a presentar un trabajo titulado Multivariable Control Structure Selection for Active Distribution Networks. Okay. Puedes presentar en español o inglés como desees. Bueno, sí, voy a presentarlo en español. Bueno, como decía Enrique, el trabajo que voy a presentar se titula Multivariable Control Selection for Active Distribution Network. Los autores, bueno, quien presenta, mi nombre es Pablo Rulo, Diego Ferolli y David Sumoffel. En particular, yo trabajo en la Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. También formo parte del grupo de Ingeniería de Sistemas de Proceso, que es un grupo de investigación de un instituto del CONICET, que está en la ciudad de Rosario. Y bueno, trabajamos sobre control y diseños de estructura de control. Bien, ahí va. Lo que vamos a presentar en el trabajo, bueno, en principio vamos a ver una pequeña introducción al tema y al problema de control. Bueno, tuve un problema con la compu, no sé si ahí me están escuchando, pero me voy a tener que resetear. Ok, Jonah, Pablo, en realidad estamos viendo la presentación. Haremos un segundo, ¿vale? Bueno, estas cosas pasan. Ya ha pasado en otras presentaciones también. Bueno, a mí mismo se me desconectó también. Así que bueno, esperemos un poquito del Pablo. No sé si está frisado o no. Esperemos que vuelva a entrar y quizás ahí pueda volver a conectarse. Estamos bien de tiempo, así que estamos en tiempo por lo menos, así que podemos ver un poquito. Veo que también hay otro de los autores, en todo caso, no sé, si tiene mayor problema, Pablo podría llegar a presentarlo, Diego, no sé. Esperemos unos minutos. A ver, ¿me escuchan? Dale, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Bueno, ahí trato de partir de nuevo. Dale. ¿Puedes compartir? A ver si... Ahí va. ¿Cómo? Se ve, pero se ve, pero no la presentación. Se ve desde la ventana de PowerPoint con todos los... ¿Ahí? Creo que en general... ahora sí. Exacto. Bueno.
Bueno, Bueno, vamos a ver seguimos. si podemos seguir. Bueno, paso. Bueno, a nivel general, como introducción, vamos a estar trabajando sobre lo que se denomina redes de distribución activa. Esto es una por ahí nueva topología de las redes eléctricas, en particular de distribución, que está empezando a emerger en los últimos años, a partir principalmente de lo que es la creciente inserción de energía renovable, básicamente en los niveles de baja y media tensión. El problema que nosotros vamos a encarar en este trabajo es el control de tensión a partir de la utilización de la capacidad de control de potencia reactiva o activa. En particular, nosotros vamos a utilizar lo que es la manipulación de potencia reactiva de los generadores distribuidos que están insertos en la red de distribución y que se conectan a partir de convertidores electrónicos de potencia. A nivel general, una de las divisiones que se pueden realizar de los diferentes esquemas de control que pueden existir de las redes de distribución activa tiene que ver con el esquema de comunicación necesario para poder soportar esa estructura de control. La más común es una estructura de control local, donde se mide y se controla en el mismo punto de conexión donde se insertan cada uno de los generadores. Por lo tanto, no es necesaria la comunicación entre los diferentes nodos, los diferentes generadores. Y luego, donde ya sí es necesario que exista una infraestructura de comunicación, se pueden dividir en lo que son controles centralizados, donde todas las mediciones van a un punto o a un controlador común, y desde ese controlador luego se calculan lo que son los movimientos de control de cada uno de los generadores. Luego puede existir lo que es un esquema distribuido, donde hay de diferentes maneras comunicación entre algunos nodos o algunos generadores de la red, pero no completamente. Y luego existen lo que son los esquemas descentralizados, donde digamos, hay diferentes controles centralizados por zonas, y donde la comunicación se da específicamente entre cada uno de los controles centralizados de cada una de esas zonas, no así entre los diferentes generadores. Bien, entonces, en particular, si nosotros vamos a ver, esto es un esquema muy generalizado de lo que es el control interno de cada uno de los, por ejemplo, en este caso, de un arreglo de paneles fotovoltaicos. En general, uno tiene lo que es la potencia activa, que está determinada por un algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia. Y luego, que es lo que nos incumbe en este problema, nosotros tendríamos un controlador que va a ser el que va a determinar cuáles van a ser las referencias de potencia reactiva. En particular, lo que nosotros vamos a tener es un control que, a partir de un perfil óptimo de tensiones, nos va a determinar esas referencias de potencia reactiva para cada uno de los generadores. Entonces, el objetivo del control a diseñar es la regulación de tensión en algunos nodos de la red y garantizar que los límites de seguridad para la totalidad de ellos se puedan cumplir. Algunas dificultades que aparecen en el diseño de este controlador es la interacción a lazo cerrado que va a tener el sistema, y este problema de control en la red de distribución, donde existen múltiples generadores distribuidos, es que es justamente un sistema y un control MIMO, por lo tanto de múltiples entradas y múltiples salidas. Entonces, en el diseño de estos controladores MIMO multivariable,
las principales tareas a abordar son la selección de lo que son las variables manipuladas y controladas entre una gama de potenciales variables manipuladas y controladas que puede haber. La selección del apareamiento, que es básicamente cómo se interrelacionan estos dos conjuntos de variables. La selección de la estructura del controlador, que está relacionada con la interacción que nosotros vamos a incluir dentro del diseño de nuestro controlador. Y luego el tipo de implementación que vamos a tener, que es la que vimos ahí anteriormente, está relacionada con la infraestructura de comunicación necesaria y cómo se interrelacionan los diferentes controles o generadores. Entonces, algunos problemas. Bueno, nosotros lo que vamos a abordar en este trabajo con esta última parte, básicamente la selección de la interacción que va a estar presente en el controlador y que eso de alguna manera nos va a dar indicios o elementos para poder elegir el tipo de esquema de implementación. Algunos problemas que surgen del diseño puede ser una sobre o una asunción de variables, y eso por lo tanto trae diferentes requisitos de infraestructura de comunicación, y por ejemplo, en el caso de una sobreselección de variables, mayor posibilidad de fallos. La propuesta para abordar este problema es una estrategia de diseño que está basada en información de estado estacionario. Básicamente nosotros lo que vamos a usar como información de nuestra metodología de diseño son las matrices de sensibilidad o de ganancias de estado estacionario. Esto es cómo varían las tensiones en función de la variación de las potencias reactivas de los generadores en el control. Y lo que vamos a terminar evaluando es un índice que denominamos índice de evaluación de carga neta, que nos va a dar una idea de cómo incluir la interacción dentro del controlador a partir de criterios de performance. Entonces, esto rápidamente, después se puede ver más detallado en el trabajo, pero nosotros, sin pérdida de generalidad, digamos, podemos elegir lo que es un control por modelo interno o IMC para terminar definiendo el índice que queremos luego minimizar. Pero acá lo interesante de ver es que de alguna manera el control nos queda determinado por esta G sub S tilde, que es una selección particular de la bueno, multiplicado por un filtro paso abajo, no tiene mucha importancia para esta explicación, pero esa G sub S tilde, que es nuestro modelo interno de la planta, puede ser definida como la G sub S, que es básicamente de funciones de transferencias del subproceso seleccionado, o sea, cómo están relacionadas las variables controladas y manipuladas que estoy seleccionando, y esa G sub S tilde es una selección particular de esa matriz de funciones de transferencia de la planta. Entonces nosotros la podemos definir como la G sub S por una matriz que va a estar con elementos binarios, van a ser las variables de optimización que nosotros vamos a utilizar en nuestra metodología de diseño. Como les decía, esto se puede ver bien en el trabajo, pero básicamente nosotros vamos a terminar minimizando este índice de evaluación de carga neta que deriva de ver cómo influye la interacción en las variables, en esta I sub S, que son las variables controladas. Entonces lo que nosotros hacemos es una minimización en estado estacionario de este índice, y lo que vamos a terminar obteniendo son estos elementos binarios, que juntamente es la selección de la interacción, o sea, de la selección de diferentes mediciones de nodos de la red
que vamos a terminar incluyendo en el controlador. Entonces, nuestro problema termina siendo un problema de optimización, que es la minimización de ese índice, sujeto, entre otras cosas, a una restricción que, bueno, este es un criterio de estabilidad de sistemas multivariables a lazo cerrado. Entonces, bueno, resultados que vamos a presentar, nuestras variables controladas son las tensiones de la red, nuestras variables manipuladas, como decía antes, son las potencias reactivas, nuestras variables de perturbación que vamos a considerar en este caso son las potencias activas, arreglo de paneles fotovoltaicos. Entonces, esto que vemos acá es el perfil de ese índice, o cómo va variando ese índice que nosotros estamos queriendo minimizar a medida que vamos incorporando información de interacción en el controlador. Básicamente, a raíz que vamos incorporando mediciones al controlador de diferentes cosas. Entonces, lo que nos dice es que el controlador va a tener su performance óptima, de alguna manera, utilizando todas las mediciones posibles de las variables controladas, y con eso calcular todas las variables manipuladas, pero lo que vemos acá es que solamente incorporando 4 mediciones adicionales a nuestro controlador base, que, bueno, no mencioné antes, pero nosotros partimos de un control base que es un control local. Y lo que nosotros estamos queriendo hacer es ver si incorporando mediciones adicionales mejora la performance. Bueno, lo que nos dice el método es que incorporando todas las mediciones de todos los nodos que nosotros estamos eligiendo controlar y utilizando un control centralizado, la mejor performance que podemos obtener. Pero a partir de la evaluación de este índice, nosotros lo que vemos es que incorporando solo 4 elementos adicionales podemos obtener una performance similar a la que obtendríamos incorporando todas estas mediciones adicionales. De alguna manera, bueno, es lo que nos queda esta estructura acá, incorporando solamente 4 componentes adicionales o mediciones adicionales al controlador, que van a ser en estos puntos que tenemos acá. Luego lo que hacemos es una evaluación dinámica de esto, ya que antes lo que vemos con ese criterio de performance y la minimización de ese índice es una información que es en estado estacionario. Esto nosotros lo evaluamos después dinámicamente en diferentes escenarios. En particular acá se muestra un escenario funcionando el control como regulador a partir de incorporar perturbaciones. En particular, en este caso, lo que se hace es una reducción de todas las potencias activas de los generadores distribuidos que estaban operando en 300 kilovatios y se reducen a 100 kilovatios. Entonces, lo que vemos acá es cómo responden lo que son las variables controladas y cómo se mueven las variables manipuladas. Lo interesante de ver es que, bueno, a partir de los controles full o completo, o el control central SPAC, que es solamente incorporando algunas componentes y mediciones adicionales al modelo, que son la roja y la amarilla, contra el control local, que es el azul. Bueno, vemos que tenemos cierta ganancia con el control full, que es el que mejor responde, pero que con este otro control subóptimo obtenemos una performance similar. Vemos que se pueden reducir algunos picos, lo que son las variables manipuladas, como así también en algunas respuestas de las variables controladas. Luego se ensaya lo mismo para lo que son cambios de escena, en particular, en este caso para un cambio de set point individual en el nodo 18.
bueno, vemos que las mejores respuestas se obtienen justamente con el control full, pero que este otro control subóptimo también responde con performance similar. Bueno, por lo tanto, como principales conclusiones de este trabajo, lo que podemos resaltar es que nosotros estamos proponiendo una estrategia que es sistemática y que está basada en información de estado estacionario de la red. Esto es importante porque esta información de estado estacionario, hacer las matrices de sensibilidad, son fácilmente obtenibles a partir de cálculos de flujo de carga. No es necesario tener un modelado dinámico en principio de la red para poder hacer el diseño de la estructura de control. Es posible analizar cómo impactan en la performance el grado de interacción que nosotros estamos incorporando en el controlador, y por lo tanto de esa manera podemos optimizar lo que es el hardware en cuanto a infraestructura de comunicación. Y bueno, como les decía antes, también obtenemos información que es relevante a la hora después de decidir qué tipo de implementación nosotros vamos a realizar. Nosotros el diseño de la metodología de diseño esta, lo que nos dice es, de alguna manera, cómo influye, ¿no?, el grado de interacción al controlador, pero nosotros después la implementación la podemos hacer de diversas maneras. O sea, nosotros podemos elegir hacer un control centralizado o descentralizado o distribuido, teniendo en cuenta esa información que resultó de la metodología de diseño, y también podemos decidir con nuestro criterio cuál es la tecnología a utilizar. O sea, se puede implementar en base a lazos clásicos PI o utilizar controles avanzados basados en modelos o bien estructuras mixtas. Bien, eso es todo. Ok, bueno, muchas gracias Pablo, muy buena presentación. Estamos un Voy a poquito dejar de atrasados compartir. ahí. Pero si hay una pregunta rápida, la hacemos Bueno. nomás para Pablo, y si no, bueno, pues lo puedo ubicar a Pablo o a este grupo en otro momento para hacerle algunas preguntas interesantes. No sé si se Si hay está alguna, escuchando. Yo no. te escuchamos, sí. Pero se escuchaba bastante bien, un poquito de ruido. No mucho. A mí me había quedado una duda de que era cómo fue que seleccionaste los 4 puntos de acceso para decir que con ellos estaba. ¿No estás escuchando, Pablo? Ok. Bueno, podemos entonces, eh, dado que estamos ya en la hora y ya empezó la siguiente sección, dejar aquí, en todo caso lo vemos en otro momento. Bueno, les agradezco a todos el haber estado aquí en la presentación, en la sesión, y bueno, todavía queda una sesión más del área de control, así que los invito a que se unan a ella y puedan seguir viendo los buenos trabajos que hay presentados en el Congreso. Les agradezco a todos y bueno, muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, señores. Hasta la próxima. Bueno, gracias. Eso. Obrigado. Bueno.